Excelente. Y así iniciamos con un nuevo episodio de Realtors Mastermind. Excelente. ¿Cómo estás? Raúl, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo de venir acá y compartir un poquito con nosotros, porque hoy, lunes 3 de octubre, queremos iniciar con un Realtor Mastermind episodio número 8. Vamos a hablar todo lo que necesitamos saber con relación a un avalúo de las propiedades aquí en Panamá. ¿Y quién mejor que Raúl Vallarino, de la empresa Vinco, para que nos comparta un poco acerca de cuáles son los mejores métodos para leer un avalúo a cabalidad y que podamos interpretarlo de la mejor forma a la hora de tomar esa decisión de colocar ese precio de venta? Raúl, quisiera comenzar que me contaras un poquito acerca de ti, de cuántos años ya tienes en el mercado realizando este tipo de estudios y que nos compartas también si tu empresa ya está dentro del listado de los bancos, que sabemos que es muy importante a la hora de generar esa credibilidad al momento de arrojar los valores. Lo primero que todo, gracias a todos los que me acompañan, y a ti, Eric, por el tiempo. Y yo creo que estos temas son súper importantes que estemos al día. Para contar un poco de mí, yo soy ingeniero civil, graduado de Georgia Tech. Cuando termino, vengo a hacer mi idoneidad en Panamá, gradué de la Universidad Tecnológica. Trabajo un par de años en construcción con mi papá y doy el salto a abrir mi empresa hace 22 años. Y la idea de Vinco se llama Avalúo, Inspección y Construcción. La idea era hacer un poquito de todo, pero el camino nos ha ido llevando más hacia la parte de avalúos e inspecciones. 22 años hemos visto muchas cosas. Uno empieza como todo negocio o emprendimiento muy chiquito. Cuando arrancamos, yo era la secretaria, me acuerdo que repartíamos cartas. Personalmente fuimos a casi 50 bancos a repartirles la carta, a ver quién nos daba la primera oportunidad, y así empezamos. Nos dieron un avalúo complicado en ese momento, los que nadie quería hacer, pero bueno, así fuimos empezando, aprendiendo, y hoy en día somos una empresa que tiene alrededor de 30 personas, una sucursal en Santiago, tenemos colaboradores en Chiriquí también y en Azuero, para poder atender a valor a nivel nacional. Así que todo va poco a poco. Yo le digo a la gente, a veces no es la velocidad, sino es mantenerte enfocado en lo que quieres hacer. Y todo va dando frutos. Entonces uno da las cosas de una manera, yo digo, honesta, y todos los días levantándose a tratar de hacerlo bien. Sí, en el camino va a haber temas, va a haber complicaciones, va a haber problemas, pero hay que tener fe y que eso vaya dando frutos. Excelente. Oye, me parece muy interesante porque hoy en día, yo tengo 7 años haciendo bienes raíces. Y desde mis inicios, cuando yo escuchaba la palabra Vinco, para mí era sinónimo de avalúos. O sea, que ustedes tienen actualmente una de las empresas de mayor reconocimiento a nivel nacional en términos de avalúos, y también no solamente están en los mejores bancos de Panamá, sino también están registrados ante Catastro, correcto, que en el MISI, lo cual es muy importante que a la hora de hacer sus avalúos, las personas busquen a una persona que sea idónea y que esté bajo este listado de bancos, que es muy importante, porque a la hora de que este avalúo te sirva como herramienta que respalde el precio de venta, la credibilidad de ese evaluador se va a ver comprometida. Correcto. ¿Cierto? Y yo creo que lo que acabas de decir es muy importante, porque hay veces que, y así como en todo negocio, hay empresas serias y empresas que saben no tan serias. Yo siempre recomiendo, y hay varias evaluadoras muy serias, varios colegas muy buenos, pero a veces pasa que llega el cliente con un avalúo de una empresa que nadie ha escuchado nunca, o dice, hey, yo contraté a tal persona y me pusieron lo que yo quería. Entonces, ahí empieza el proceso un poco complicado, porque la persona ya tiene un precio que quizás no sea el precio normal del mercado. Y cuando llega al banco, normalmente el banco le dice, oye, estas son las empresas reconocidas, y terminas haciendo un avalúo con una de estas empresas. Por eso yo recomiendo empezar el proceso de una manera correcta. Claro. Haciendo un avalúo y haciéndolo con una empresa reconocida, sobre todo por los bancos. Así es, si no, entonces habría que hacer una doble inversión. Si la empresa o ese perito idóneo que buscaste en su momento para colocar el precio de venta no está reconocido en los bancos. Es muy importante. Raúl, la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué es importante hacer un avalúo a la hora de vender una propiedad? Mira, eso, yo creo que
Yéndonos al principio, a la génesis de qué es un avalúo. El avalúo al final es una radiografía de la propiedad en ese momento. Eso es bien importante. Porque te diría que una de las razones principales de hacer un avalúo es poner el precio correcto en el momento. Tú hiciste un post en Instagram hace unos meses muy bueno y decías, si pongo un precio muy alto, nadie me va a llamar, porque la gente hoy en día tiene acceso a mucha información. Y si pongo el precio muy bajo, quién sabe, estoy dejando plata en la mesa. Correcto. Entonces, te diría que ese es el objetivo principal de hacer un avalúo, para saber el valor en ese momento. Si tengo un avalúo hace 10 años, de 5 años, de 20 años, quién sabe no sea el valor real de la propiedad en ese momento. Al final, es un tema de oferta y demanda. Si el mercado, por ejemplo, hay muchas propiedades disponibles, normalmente los precios bajan, y, y al revés, si hay pocas propiedades disponibles en un sector, por ejemplo, normalmente los valores aumentan. Entonces, es importante saber que el avalúo te va a servir para empezar este proceso, ya sea de compraventa, o si quieres, por ejemplo, refinanciar de una manera adecuada, con el valor correcto. Otras ventajas que te pudiera decir, un comprador va a estar mucho más confiado cuando compra una propiedad si tiene un avalúo, sobre todo una empresa reconocida. Porque esa persona siente que el valor o el valor del mercado de demanda está puesto por un tercero, que no es ninguna de las dos partes involucradas. Que normalmente uno quiere vender más alto y el otro comprar más bajo. La información legal está revisada y lo que mencionaste anteriormente, ese avalúo en muchos casos termina siendo utilizado para financiarlo en los bancos. Entonces, yo siempre digo, empiezas el proceso de una manera correcta. Por ejemplo, yo vi una vez un broker que cerró la venta, pero la venta estaba alta, la persona sí estaba interesada. ¿Y qué pasa? Cuando van a hacer el avalúo, nosotros creo que fuimos el segundo avalúo que hicieron. Los dos avalúos salieron por debajo del precio de venta, porque ambas partes habían acordado un precio fuera del mercado. Y a veces la gente dice, sí, aquí puede llegar alguien y me paga lo que yo quiero. Eso puede pasar, pero eso esa es la excepción, no la regla. Claro. Entonces, normalmente, ¿qué va a financiar el banco? Lo que cubra esa propiedad como garantía para el préstamo que te están dando. Y cada banco tiene sus políticas. Algunos financian un porcentaje diferente, algunos usan valor de mercado, algunos usan venta rápida, algunos no financian en unos lugares, otros sí. Ya viene con la política de cada banco, ¿no? Excelente. Oye, has dicho dos puntos muy interesantes que me gustaría rescatar. El primero es que los bancos financian de acuerdo al valor, perdón, del avalúo, no el valor emocional en que entre ambas partes hayan acordado. Correcto. Es decir, hay que tener mucho cuidado al momento de colocar ese precio de venta basado en lo que me dijo el vecino, basado en lo que escuché de un amigo, sino que realmente tu precio de venta, y es una de las recomendaciones que yo le doy desde el día número 1 a aquella persona que me contacta, me toca la puerta y me dice, Eric, quiero que me ayudes a vender mi propiedad. Y mi primera pregunta es, ¿usted ya cuenta con un avalúo? ¿Por qué? Porque el avalúo, desde mi punto de vista, si estás de acuerdo conmigo, Raúl, funciona para 5, digamos, personas que van a estar involucradas en una transacción de compra-venta. Primero, la persona que vende. Segundo, el que compra. Tercero, si eres un inversionista, quieres ver los retornos y toda la documentación legal, como ha mencionado. Cuarto, los bancos. Y 5, el asesor inmobiliario, para saber si realmente la propiedad que está vendiendo es vendible. Correcto. Y no estamos perdiendo el tiempo por querer buscar un precio que es emocional y que no vamos a conseguir ningún comprador. Inteligentemente va a solicitar un avalúo, va a hacer su comparativo y se va a dar cuenta que esa propiedad no tiene un precio adecuado. Esa parte que acabas de mencionar es súper importante, porque a veces ponemos los precios, sobre todo los precios de venta, las personas los ponen dependiendo de su situación. Muchas veces dicen, yo necesito vender esta propiedad en tanto porque la compré en tal monto y me queda tanto de hipoteca. Y además tengo que pagar la comisión del broker y tengo que pagar el tema de impuestos de transferencia. Es un tema de sacar los números para cubrir lo que había invertido, que sabe, en la hipoteca. Hay veces que la gente dice, necesito venderla en tanto porque esto es una herencia y cada hermano quiere tal monto, por ejemplo. Obviamente es un valor puesto al ojo. Muy subjetivo. Muy subjetivo. Hay veces que la gente dice, esta casa es donde yo crecí,
donde mi abuelita vivió y murió, y esta casa para mí vale más. Aquí me comí mi primer sancocho. Correcto. Sentimentalmente para esa persona esa propiedad vale más, pero el mercado en general, quién sabe, no reconozca ese valor sentimental. Claro. Entonces es importante entender que es un mercado activo y hay oferta y demanda. Así es. Y es quién está dispuesto a comprarme en un mercado libre de oferta y demanda. Muy bien. También quería hacerte una consulta. Mencionaste acerca que hay avalúos que tienen 5, 10, 15, 20 años y quería preguntarte cuál es la vigencia de un avalúo para que un banco lo pueda reconocer como tal. La mayoría de bancos, pensaría que, a excepción de uno, la mayoría de bancos tienen un año de vigencia para los avalúos. Hay uno que se fue a vigencia de 6 meses. No sé si ya regresaron a un año, porque hay veces que los trámites toman más de 6 meses. Sí. Entonces, y eso no es que la persona se la avalúe y ese mismo día lo lleva al banco. A veces la persona se la avalúa y lo utiliza 2, 3, 4, 6 meses después. Es más, a veces un año después. Muchas veces pasa que entonces tienen que actualizarlo. El mercado te diría que no cambia tan rápido como se vio hace 15 años. Aquí en Panamá hubo un boom inmobiliario hace más o menos 15 años, quizás un poquito más, donde mensualmente las propiedades variaban de valor. Y era increíble. Hay personas que compraban, y en esos tiempos sonaba hasta alto, y $900 el metro cuadrado de un apartamento. No habían terminado el edificio y esa persona ya lo había vendido en 1.300, por decir algo. En ese proceso ya había cambios y ese mismo apartamento, quién sabe, terminó en 1.700, $1.800 el metro cuadrado. Pero el mercado era un mercado súper dinámico y cambiante, en ese momento al alza. Hoy en día, quién sabe, es un mercado un poco más estable. Y ahorita estamos de nuevo al alza, pero venimos de unos 5 años donde veníamos a la baja, donde el mercado se fue ajustando por esta sobreoferta que había de propiedades. Yo siempre pongo el ejemplo de los hoteles. Si, por ejemplo, necesitábamos 1.000 habitaciones, todo el mundo empezó a construir hoteles, los bancos financiaron hoteles, y de repente tuvimos 5.000 o 10.000 habitaciones. Entonces, ¿eso qué hace? Que los hoteles tienen que competir por tarifa y baja un poquito el valor de la propiedad en general. Pasa, por ejemplo, con las plazas comerciales. Cuando vimos este par de placitas, muy buenas, tenían buenas anclas, buenos comercios y demás, mucha gente empezó a hacer plazas comerciales. Entonces, ¿qué nos pasa hoy en día? Tenemos una sobreoferta de locales comerciales en plaza, lo que hace es que si antes alquilabas en un precio por metro cuadrado, hoy en día lo tienes que bajar un poco porque tienes competencia en los alrededores. Excelente, sí, y es que esto es una ley de precios de venta, es lo que tú mencionas, libre oferta y demanda, que a mayor oferta los precios bajan, si hay poca demanda, pues si hay mucha demanda con poca oferta, los precios suben. Sí. Quería hacerte una consulta con relación a esa dinámica del mercado, porque sí, yo también coincido que el mercado inmobiliario ha empezado a recuperarse de manera positiva, lo cual es muy bueno para todas las partes que se involucran en una transacción inmobiliaria. Yo quería consultarte si consideras que esta ley de oferta y demanda se puede sectorizar. Es decir, yo no puedo decir que en Panamá tenemos, o en la ciudad de Panamá en general, los precios están, digamos, en alza o a la baja de manera genérica, a menos que haga un promedio. Por darte un ejemplo, el caso de Costa del Este, que el inventario ha empezado a bajar considerablemente y esto ocasiona inmediatamente que los precios comiencen inclusive a subir, porque ya hay poco inventario. Ahora, si nos vamos a otros lugares, llámese de repente el área de Betania o el Cangrejo, que hay un inventario un poco más de mayor número, los precios aún se mantienen, versus sectorizados, donde el inventario ha comenzado a bajar y por ende los precios han comenzado a subir. Mira, te lo respondería por 2 partes. La primera, entendamos que en Panamá ahorita lo que más movimiento está teniendo es el sector más alto. Pensemos por decir Santa María. Santa María ahorita no hay mucho inventario, cosa que pasó hace unos años. Hoy en día no hay mucho inventario, lo que ha causado que los valores aumenten. Es más, sé de personas que no han terminado de construir la casa y ya la vendieron muy por encima de lo que les costó. Así que ese mercado se está moviendo. Y el mercado más bajo, interés social,
hay muchos promotores que se han ido a invertir en casas de interés social Ujú. por el beneficio, tienen el beneficio de los $10.000, la casa hasta 70.000, y el Estado además asume un porcentaje, creo que es 3,5% de la tasa de la hipoteca. De interés, O correcto. sea que ese es un mercado que se está moviendo. Lo que está en el medio es un mercado que se está, como tú mencionas, se está reactivando de una manera positiva, y ya de nuevo debemos empezar a ver que los valores aumenten. Y lo que mencionas es muy cierto. Por ejemplo, hablando específicamente de Costalé, hace 7 años, 2015, pensando que era un momento con valores muy buenos en el mercado, Costalé tuvo un efecto donde ciertas personas que trabajan en multinacionales dejaron de vivir en Panamá. Esto crea esta cantidad de propiedades disponibles. Y también pasa que algunos se empiezan a mudar a Santa María, por ejemplo. Entonces, lugares específicos donde antes veía una casa vendiéndose, por pensar en una costa, de repente entras hoy o entras hace un año, 2 años, en esa misma costa ves 7 casas, 6 casas, 10 casas vendiéndose. Y pasa lo mismo que hablamos anteriormente. Pero ese inventario se ha ido llenando. Esas casas se han ido vendiendo y que saben esas costas. Antes había 6, 7 casas disponibles, hoy en día hay 2 o 3. Eso quiere decir que se está vendiendo el inventario y debe ayudar a que los valores aumenten porque ya no hay tanta oferta. Está empezando a haber más demanda. Y eso Excelente, está ayudando al mercado. excelente, excelente. Me encanta. Raúl, ¿qué factores consideras que afectan directamente al precio de venta de una propiedad? ¿Cuáles son los factores más importantes? Mira, hay muchos factores. Esa pregunta es un poco amplia porque hay muchos factores, y voy a aterrizar la pregunta, pero hay factores, por ejemplo, naturales que pueden afectar una propiedad. Si, por ejemplo, un área se inunda o un área sufre un huracán, esa propiedad normalmente puede bajar de valor. Hay factores sociales. Por ejemplo, si un área se vuelve zona roja, eso es un factor que pudiera afectar el valor de la propiedad. Hay factores comerciales. Por ejemplo, se pone el metro. El metro hace que el área coja un buen valor comercial, empieza a haber mejores comercios, bancos. Esto debe aumentar el valor de la propiedad. Hay factores económicos. Por ejemplo, Casco Viejo tiene beneficios fiscales, tiene beneficios de hipoteca. Esto debería hacer que las propiedades se muevan más. Pero yéndome a la parte, te diría que básica, es el buen mantenimiento que tenga la propiedad. Esto quizás es un factor físico. Porque así como uno cuando va a comer, la comida entra por los ojos, cuando uno va a comprar una propiedad, también la propiedad entra por los ojos. Y mantenimiento incluye todo, desde, no sé, si es una casa, que el techo esté bien mantenido, que el cielo raso, la pintura es muy importante. Claro. Imagínense una casa que ustedes entran y está recién pintada, bien mantenida, la cocina, sus muebles, muy bonito, a diferencia de una casa que entre que no le han dado este mantenimiento, no esté pintada adecuada, tenga grietas, cosas como esta. Entonces, te diría que el mantenimiento es de las más importantes, pero de nuevo, todos estos factores de ubicación, de distribución de una propiedad, tienen que ver en el valor. Excelente. Entonces, sí, como el viejo dicho de bienes raíces, location, location, location. Correcto. La ubicación obviamente es importante donde vas a invertir, que afectan estos factores que mencionaste, naturales y socioeconómicos, que van derivados de acuerdo a la ubicación en donde esté la propiedad. Punto número 2, mencionaste el tema del mantenimiento, porque existe lo que es la vida útil de ese activo en el tiempo, y a ese activo también lo afecta la depreciación. Coméntame un poquito de cuánto consideras que es la vida útil de un activo inmobiliario y cuánto afecta la depreciación de ese activo en el tiempo. Normalmente las propiedades en Panamá se estiman una vida útil de 60, 70 años. Si es una propiedad, por ejemplo, en las áreas revertidas, que eran propiedades que tenían una construcción un poco más robusta, si lo queremos decir así, esa la vida útil se puede estimar en 100 años. Pero, por ejemplo, si es una propiedad que es una casa de madera o de un material que sea un poco más, no tan fuerte, esa la vida útil sea menor de 40 o 50 años. Entonces, basada en esa vida útil, va directamente la depreciación. En la mayoría de informes de avalúos, debería haber una depreciación de 1,25 o 1,50 anual. Esto quiere decir que la propiedad se va a ir depreciando anualmente más o menos en ese rango. Sin embargo,
normalmente el costo va a aumentar, aunque haya una depreciación. ¿Por qué? Porque tu terreno normalmente aumenta, tu costo de construcción normalmente aumenta y mano de obra normalmente aumenta. Entonces, tienes tres variables o factores positivas aunque y la depreciación va en negativa, pero muy débil comparado con las otras que aumentan a veces mucho más rápido. Y también tocando lo que mencionaste con relación al tema del mantenimiento, puede reducir también Totalmente. La depreciación y el impacto a la propiedad. Totalmente. Pueden pasar dos cosas. Por ejemplo, si tienes muy buen mantenimiento, asumiendo que no hayas hecho mejoras como tal, la depreciación se puede mantener o que sabe minimizar al 1%, por mencionar un número. Pero si no tienes buen mantenimiento y llegamos a la propiedad, y la propiedad tiene un deterioro físico, por ejemplo, ahí entonces puede ser que la depreciación sea mayor. El mantenimiento sí influye directamente en ese valor. Pero algo importante de la depreciación es entender que no necesariamente, al principio puede ser un poco lineal. Sin embargo, en los años entran otras fórmulas y otras cosas que hay que tomar en cuenta. Y hay que saber un poco la historia que ha tenido la propiedad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, una propiedad que le haya hecho mejoras en el tiempo, o, digo, por ejemplo, una casa. Si yo le construí una recámara adicional hace 5 años, yo no puedo depreciar esa recámara a la misma depreciación que la casa original. Entonces, normalmente se trata de separar los años en que se han ido haciendo las diferentes construcciones, o si, por ejemplo, las construcciones o remodelaciones son internas, se trata de buscar el historial y hacerle justicia a los años en que se hicieron las mejoras. Realmente una propiedad con mejoras, si son, por ejemplo, mejoras que se han hecho durante los años, la depreciación va a ser menor, porque le aplico menos años a la depreciación, y ese valor debe aumentar, porque tiene menos depreciación. Muchos detalles, muchos factores, muchas técnicas a tomar en consideración para la toma o la estimación del valor de una propiedad. Raúl, hay 3 enfoques, correcto, por los cuales ustedes realizan el estudio o la evaluación del precio de venta de una propiedad. Coméntame un poquito acerca de esos 3 enfoques y cuál es el que ese señor propietario o usualmente ese señor comprador deben de tomar en consideración a la hora de tomar la decisión de llegar a un acuerdo en el precio de venta. Correcto. Muy buena pregunta. Y creo que es importante entender esto. Hay 3 métodos. Método de costo o reconstrucción es cuánto a mí me cuesta reconstruir esa propiedad en ese lugar, en ese momento. Eso es cuánto pago porque me la construyan igualito. Eso es comprar el lote y construir la casa. Okay. Sí. Obviamente ahí entra la depreciación y todo lo demás. Eso es un método de costo. Nueva, construir esa construcción nueva. Bueno, con las mismas condiciones. Okay. Si tiene 10 años, imagínate 10 años menos. Okay. O sea, en ese momento, ¿cuánto valiera de reconstruir esa propiedad? Segundo, el método comparativo, que es comparo esa propiedad con lo más cercano posible. Si, por ejemplo, yo tengo un apartamento 19B y encuentro el 20B que se acaba de vender, es mejor comparativo. Sin embargo, si me voy a el 35B o el 8B, ya se va alejando un poco, o si me tengo que ir al modelo A o al modelo D, quién sabe, no sean directamente, pero si no hay venta, entonces nos vamos a ofertas. Cruzo la calle y veo otros edificios. Y en ese sentido hay que hacer los ajustes necesarios también. Por ejemplo, si estoy viendo una casa que tiene piscina, pero los comparativos no tienen piscina, yo esta que estoy viendo tengo que ajustarla en positivo. O viceversa. Si los comparativos que conseguí son en esquina, la que estoy viendo no, entonces tendría que ajustarlo en negativo. Hay muchos ajustes que se pueden hacer. Y el tercero es el método de renta, que te dice, ok, en cuanto yo puedo alquilar esa propiedad, aunque no esté alquilada, la propiedad se le pasa un cálculo de renta de cuánto pudiera alquilarse. Y eso con una fórmula de retorno nos da un tercer valor. Entonces es importante, esos 3 valores nos llevan a la conclusión del valor de demanda o valor de mercado, que es lo que nosotros decimos que esa propiedad se pudiera vender o transar, donde hay una compra-venta en el mercado. Entonces, costo, imagínense lo que yo voy a asegurar. Si esa propiedad, yo le tengo que sacar un seguro de incendio, normalmente me voy a costo. Eso es lo que yo quiero que me pague la aseguradora o me reembolse la aseguradora en caso de que haya un siniestro. Ese es costo. Y ese costo muchas veces va alineado con los otros 2 métodos. Pero, por ejemplo, si viene un inversionista, a él le interesa mucho más el método de renta. No importa si la propiedad vale $1.000.000.
si lo que genera hoy en día da un valor de 300.000, esa persona no te va a pagar $1.000.000 porque él está viendo su retorno. Esa parte es importante. Y normalmente en la mayoría de propiedades que se mueven o se ven en el mercado, el método comparativo tiene mucha fuerza, porque es el que normalmente te va marcando cómo el mercado se ha estado moviendo en los últimos meses. El de renta, sobre todo para todos estos fondos de inversión, cuando hacemos avalúos para auditores y demás, ese es el método que se utiliza. Porque todos estos fondos de inversión al final es eso. Tienen un Es ROI. cuánto es mi ROI y cuánto va a ser mi retorno sobre la inversión. Entonces, ese método, en los casos de inversión, es el 100% del que marca. Bueno, Pero te diría que normalmente el que marca es el método comparativo, aunque es importante ver el que marca. claro. Entiendo entonces que dependiendo del objetivo por el cual deseas adquirir la propiedad, entonces podrías ver cada uno de estos métodos o enfoques que tú mencionas. Y al final, esos valores de mercado que arroja el avalúo, ¿es tomando en consideración los tres enfoques o toma uno como el del mercado, por ejemplo? Se toma en cuenta los tres enfoques, no es que se suman los tres y se divide entre tres, pero se toman los tres enfoques y para llegar a la conclusión de valor del mercado, valor del mercado. Okay. Sí. Encontramos dos valores dentro de un avalúo. El valor de mercado y el valor de liquidación o de venta rápida. Correcto. ¿De dónde sale ese valor de liquidación o de venta rápida? Buena pregunta. En verdad, en el avalúo vas a ver 5 valores. Los tres métodos, la opinión de valor de mercado y venta rápida. Y eso muchas veces nos llaman y nos dicen, ¿pero cuál uso? Y a veces sí, se ven muchos números. Yo como vendedor me quiero ir al de mayor valor. Claro, entonces el que ponemos en negrita como valor de demanda o valor de mercado es la opinión de cuánto vale la propiedad. Okay. Entonces, venta rápida o valor de liquidación. En verdad es un término que no se debería usar en valor. Un término que se usa normalmente para rematar una propiedad. Es más, las normas dicen que ese término no deberíamos usarlo en los valores normales. Sin embargo, el mercado se ha acostumbrado a que usemos ese término y los bancos, la mayoría, exigen que pongamos tengan esos dos valores. Esos valores. Entonces, se ha llegado a una práctica que la mayoría de veces el valor de venta rápida está en un 90%. Entonces se ha vuelto más práctica y basado un poquito en historial y data. Puede ser que esa venta rápida no sea 90%, por varias razones. O la propiedad está en un mercado que no es tan activo. Imagínate que tienes que vender una propiedad en, no sé, en Tonosí, que quizás no sea un mercado tan activo. ¿Y qué está atrás de la teoría de la venta rápida? Si yo la tengo que vender ya, esa propiedad de urgencia, ¿en cuánto la tengo que poner para vender? Entonces, por eso se llama venta rápida, Okay. o venta forzosa o liquidación forzosa. Si yo estoy en un mercado como Tonosí, que no sea un mercado tan activo y aún poniéndola al 90% no la vendo. Y la otra que puede pasar es que la propiedad tenga un uso muy específico. Por ejemplo, si les llega un cliente con una escuela o una estación de gasolina, el mercado que va a comprar ese tipo de construcción, además que una construcción muy típica, o sea, un modelo muy típico de una escuela o de una gasolinera, que no la puedo usar para otras cosas, eso quizá la venta rápida es un poquito más bajo, porque no es una propiedad, por decir, una oficina que tú vas a tener un mercado más amplio, sí. Entonces puede ser que ahí salga reducido. Okay. Entonces, la mayoría de bancos, no, hay como 4 o 5 bancos, y eso usted lo sabe mejor que yo, que usan valor de mercado, es una diferencia, pero la mayoría les diría que usan valor de venta rápida para el tema de financiamiento. Es una manera de reducir un poquito el riesgo, porque al final hay que pensar que el banco te presta con lo que ellos puedan recuperar. Y ahí vamos a lo que mencionamos. El avalúo te dice que esta propiedad vale 100. Quién sabe el banco te diga, yo te presto 90, te presto 80. Porque el día de mañana yo quiero poder recuperar lo que te estoy prestando. Claro, y utilizaré de respaldo ese avalúo. Así como el banco tiene la disposición de respaldar o colocar en garantía ese activo para financiarte un dinero para la adquisición de esa propiedad, así también el día que tú pienses vender ese activo inmobiliario deberías de respaldar tu propiedad con la garantía de ese informe idóneo como lo que es un avalúo. Por eso que es muy importante a la hora de que uno vende una propiedad tener de principio un avalúo. Como lo mencionaste, un avalúo te va a ayudar a respaldar tu precio de venta porque para mí el precio de venta, Raúl, tiene dos consecuencias. Uno,
Si coloco un precio correcto de mercado con un avalúo previo, yo voy a lograr vender mi propiedad. Correcto. 2, si no he hecho un avalúo y coloco el precio que consideré que era el que valía mi propiedad y este está por encima del mercado, voy a ayudar a vender la propiedad del vecino. Correcto. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer los comparativos, van a decir, oye, esa propiedad está muy alta, esta es una ganga, esta es una oportunidad, voy a comprarla. Así es. Por eso que yo le digo a los propietarios o a aquellas personas que están allá afuera, es importante que hagan avalúo, porque si colocas un correcto precio de mercado, de ahí en adelante todo el esfuerzo que viene de marketing inmobiliario, de vida diligencia, seguimiento, visitas y demás, van a tener resultados. Yo siempre le digo a mis clientes que sin importar cuánto tiempo yo tenga en el mercado haciendo bienes raíces o cuánta experiencia o cuántos cierres tenga, si no tenemos un precio correcto de mercado, no lo vende ni Harry Potter. Es correcto. ¿Ah? Así es. Es así de sencillo. Así es. Oye, y tenemos algunas preguntas por acá. Moisés. No, viéndolo por ejemplo, los proyectos nuevos y reventa, digamos en Santa María. Si compras en un apartamento vamos a suponer Ocean House, es un apartamento más chico, pero de pronto puedes encontrar en The Reserve, que bueno, ya tiene tiempo de Reserve, a una buena oferta. ¿Qué tanto si compras hoy un apartamento más chico, hasta, vamos a suponer 5 o 10 años, cuánto se puede valorizar ese apartamento? Muy buena pregunta. Tanto como saber cuánto se puede valorizar, no sé, porque al final es un parte de dónde el mercado. Sin embargo, hay que entender que un apartamento chico va a valer más por metro cuadrado. Eso por matemática simple. Y ese apartamento chico es más fácil de vender o de alquilar el día de mañana que un apartamento que sea más grande. Más cuando empezamos a tener las bajas en el mercado, pensando de nuevo en 2015, siendo los puntos más altos, ¿quién sabe los más afectados fueron estos apartamentos grandes? Porque el mercado se empezó a reducir. O sea, el mercado que puede comprar un apartamento de 600 metros, de 800 metros, de 1000 metros, un mercado muy chico. Pero a diferencia de un apartamento quizás de 50 metros, 70 metros, 100 metros, el mercado un poco más grande. El miércoles me dijeron que hay promotores hoy en día haciendo apartamentos de 30 y pico metros. ¿Okay? Ahí les diría que obviamente eso lo va a poder vender mucho más alto por metro cuadrado. Más, creo que la idea era quedarse abajo de interés preferencial, pero esos apartamentos hoy en día la gente está hablando de 2000 y pico altos, $3,000 el metro cuadrado. Y quién sabe lo aguante, porque tú dices, ¿dónde voy a conseguir una propiedad por 100, $120,000 también ubicada? Pero te sorprende que puedan llegar a pensar que vale $3,000 el metro cuadrado. Entonces, si el mercado lo empieza a pagar, eso empieza a marcar precio. Lo que hay que tener un poquito de cuidado es que hay bancos que no financian apartamentos, creo que menos de 50 metros cuadrados, o muchos bancos. Entonces, hay que estar claro en las políticas de los bancos para poder financiar estos proyectos. Sí. Pero ese mercado, o sea, mientras más chico, pienso en una oficina. Yo tengo que alquilar una oficina de 300 metros o quiero alquilar 6 de 50. Es más fácil alquilar 6 de 50 que una de 300. Obviamente es más trabajo, pero es más sencillo el mercado. Sí. Muy interesante pregunta, solamente para agregar un poquito también, y luego pasamos acá a otra pregunta que tenemos en la sala. Me parece muy interesante, Moisés, porque el invertir en un proyecto como Ocean House, que vas a conseguir apartamentos un poco más económicos, y está en la misma zona que un proyecto como The Reserve, las personas que inviertan en Ocean House se van a apalancar de alguna u otra forma de la misma infraestructura, o van a obtener los mismos beneficios que los residentes que están en The Reserve, que inclusive pagaron un poco más. Entonces, pienso que es una inversión bastante inteligente, porque estás viviendo en la misma zona, goza de los mismos beneficios, a menor inversión. Por ende, los retornos inclusive pueden verse más positivos. Correcto, es verdad. Andrés Eloy. Oye, buenos días. Primero que todo, gracias por aceptar la invitación. A la hora de siempre. Yo siempre disfruto porque aprendo mucho escuchándote. Tengo una pregunta en 4 partes. Básicamente es, ¿cómo ustedes toman en cuenta a la hora de hacer los avalúos los temas de elementos como, por ejemplo, un pH que está pegado al parto mar? ¿Cómo influye eso
Segundo, o que esté en la playa, o un terreno que esté en una carretera, o un local comercial que esté en una esquina, ¿no? ¿Cómo consideran ustedes qué impacto? ¿Es así como es esquina, es más costoso, porque está en el Parque Humar es más caro? O sea, como... Buena pregunta. Yo lo que quería, al final pensemos de nuevo en oferta y demanda. Si yo tengo ese mismo edificio en una zona que no tenga el Parque Mar al lado, quién sabe, el otro vale un poquito menos. Porque al estar al lado del Parque Mar, me crea, quién sabe, un mercado adicional. Entonces, esta persona que, quién sabe, digan, me puedo parar en la mañana, me voy a vuelta al parque o a correr. Entonces, eso es algo positivo. Es uno de los factores, quién sabe, el positivo para esa propiedad. Una propiedad en playa tiene condiciones diferentes. Es más, los bancos lo financian de una manera diferente. Normalmente se considera una vivienda de lujo o segundo uso, de veraneo. Entonces hay que entender que el mercado de playa es un mercado diferente del mercado de la ciudad. Cuando estás viendo propiedades, por ejemplo, comerciales, siendo la tercera parte, el acceso a veces a las calles principales sí es importante. Imagínate que tú tienes una finca de ganado. La tienes en la Interamericana, a diferencia de una finca de ganado que tienes a 25 kilómetros de calle de tierra, entrando ahí mismo en esa misma ubicación. Los valores van a ser diferentes, sobre todo por el beneficio comercial de tener mi ganado en un lugar mejor ubicado, o mi tienda, o mi distribuidora, o cualquier cosa. Como decía, el location. Y la última que mencionabas en esquina, esto se ve mucho en los proyectos, sobre todo residenciales. Normalmente la gente paga un poquito más por estar en esquina. Y estar en esquina más que nada pagas un poquito más porque tienes dos accesos, mejor iluminación, mejor ventilación y demás. Decía una señora que era porque ella tenía un vecino menos, pero no es por eso. Es por una mejor ubicación, que al final es también el ubicación. Sí. No, buenísimo, buenísimo. Gracias, Andrés Eloy. Mira, aquí estamos para aprovecharte al máximo, Raúl, así que tengo algunas preguntas acá. ¿Quién es responsable de pagar esa valor? ¿El que compra o el que vende? Buena pregunta. Mi respuesta después de muchos años te diría que es la parte interesada. La mayoría de los casos lo debe pagar el que quiere vender, porque esta persona, como hablamos al principio, debe tratar de poner un valor real o consono al mercado para empezar el proceso de venta. En el camino pasa que ese vendedor diga, ¿sabes qué? Yo no quiero ese valor, este es mi precio, y si llega alguien y me lo quiere pagar, perfecto, eso también pasa. No hay casos donde el comprador paga la valor, porque dice, ¿sabes qué? Me interesa esta propiedad. Entonces, además ese comprador quiere saber si el banco le va a financiar. Claro. O sea, estos son los menos casos, pero a veces pasa. Hay veces que se ponen de acuerdo. Y dice, ¿sabes qué? Nosotros en verdad estamos interesados en cerrar esto. Pero a mí me sorprende a veces, está cerrando transacciones de miles y miles de dólares y por 100, 200, 300 dólares la avalúo. No llega de acuerdo. Hay veces que dice, bueno, vamos mitad y mitad. Hay veces que lo paga el broker, por ejemplo. Creo que les he hablado de este caso. Hay brokers, por ejemplo, que les dan el avalúo gratis al cliente si el cliente le da exclusividad. Son herramientas de mercadeo. O hay brokers, por ejemplo, una vez me llamó uno y me dice, mira, vendí una casa, no recuerdo si era Costa del Este o Santa María, una casa de más de $1 millón. Y tenía 3 meses viendo quién iba a pagar la avalúo. Entonces dice, broker, hey, por tanto, por lo que me va a costar la avalúo y no va a perder la comisión. Claro. En ese caso lo pagó. Obviamente era así comparado con la comisión que se estaba ganando. Sí. O sea, al final es la parte interesada. Me gusta esa respuesta. Pero la mayoría de veces va a ser el vendedor. Sí, sí, claro que sí, porque al principio, si es la parte interesada el que más le interesa, desde el día número 1 es el que vende para saber si va a colocar un precio correcto. Así es. Así que me parece muy bueno. Y avalúo, ¿gasto o inversión? Definitivamente inversión. Te hago la pregunta porque muchos propietarios dicen, yo no voy a gastar dinero en un avalúo, eso que lo pague el que quiera comprar. Mira, ¿cuánto vale 6 meses con esa propiedad sin alquilarse o venderse? ¿Okay? O sea que la inversión es mínima comparado con lo que estás dejando de ganar por no poner el precio adecuado. ¿Y por qué digo esto? Yo he visto personas que en el edificio, por decirles algo, que no crean todo lo que hay en Internet. En Internet hay
Si los apartamentos ahí ganan entre 400 y 450, vas a encontrar en 300 y vas a encontrar en 700. O sea que no crean todo lo que ve en internet. Pero si en el edificio se mueve apartamento entre 400 y 450.000 y la persona su precio de venta es 600.000, ese apartamento se va a quedar ahí. Claro. Y un apartamento o una propiedad o una galera o una oficina vacía o que no se mueva Ujú. es dinero que están dejando de ganar. Claro, y esa propiedad ayuda a vender a las otras. Así es. Excelente. No, me parece muy interesante. Hay un término que nosotros vemos en... Hay una pregunta acá. Ah, sí, cuéntanos. Que dice, ¿los avalúos pueden contemplar mobiliarios y equipos o solo inmuebles en sus acabados? Muy buena pregunta. El avalúo, la mayoría de financiamientos de los bancos incluyen solo el bien inmueble, que sería el terreno y todo lo que está adherido a él, o sea, la construcción y mejoras. Hay veces que hay ventas que se hacen incluyendo muebles. Esto no se incluye en el avalúo. ¿Y qué son los muebles? Todo lo que la persona se pueda llevar. Y volvamos al principio pensando en que el banco te va a garantizar, o sea, te va a financiar sobre su garantía. Si esa propiedad el banco la termina quitando, normalmente los muebles la persona se lo lleva, Sí. que son cortinas, aire acondicionado, línea blanca, muebles, rollers, cosas como esas. Si, por ejemplo, tienes aires acondicionados centrales, plantas eléctricas, cosas que estén adheridas a la construcción y no se lleven, por ejemplo, los muebles de cocina se consideran parte del inmueble, todas estas cosas las van a ver incluidas en el avalúo. Hay veces que nos piden, por ejemplo, que pongamos observaciones de que en el avalúo no se están incluyendo los muebles. Nosotros acabamos de hacer un avalúo, por ejemplo, de un apartamento modelo de un proyecto. Se vendió con todo, pero el avalúo no llegó al precio de venta y tanto el vendedor, que era el promotor, como el comprador estaban claritos en esa parte, pero el comprador le interesaba comprar un apartamento listo y compró este apartamento hasta con camas, sábanas, toallas, todo. Entonces, en ese caso se puso una observación y se detalló este apartamento viene con esto y esto que no se está tomando en cuenta. Eso es importante. Y si ustedes, por ejemplo, están cerrando una venta y están dejando muebles, si están cerrando la venta por pensar cerca del valor avalúo y están dejando algo de muebles, y piensen bienes muebles en general, usted puede usarlo como herramienta de mercadeo y decir, mire, todas estas cosas son valor agregado. Es un plus. Que le están dejando que no están incluidos en el valor de la propiedad. Definitivamente. No, excelente. Y es así. Por ejemplo, puedes hacer que tu propiedad sea más atractiva si dejas la línea blanca o si viene completamente amueblada. Correcto. Tráete las maletas. Todo eso ayuda un Y poco porque da un poquito de ese, sobre todo casas de segundo uso. Si alguien llega a comprarla y hay ciertas cosas instaladas, sobre todo cortinas, rollers, cosas que le dan un poquito de identidad a la propiedad, esto ayuda un poco a la venta también. Claro que sí. Porque la gente se siente que ya está entrando en una propiedad que tiene ese calor ya de... Coméntame un poquito, cambiando un poquito el tema, Raúl, con relación a las inversiones en mejoras, que muchas veces pensamos que porque yo llegué a un apartamento que acabo de adquirir y no me gustó la cocina, invierto $30,000 en la cocina y la renuevo. Sí. Estos $30,000 van a considerarse como incremento en el precio de venta el día de mañana que yo quiera venderla. Buena pregunta. Yo te diría que todo lo que invirtamos en la propiedad le va a mejorar el valor, siempre y cuando sea para mejor. No es que yo voy a poner un acabado más bajo y eso va a aumentar el valor. Pero la pregunta es muy buena porque lo más importante cuando vamos a hacer inversiones en propiedades es entender que nos tenemos que mantener en el sector. ¿Y qué significa esto? Si yo veo un edificio y los apartamentos valen 200.000, no le voy a invertir 200.000 más porque nadie me va a pagar $400.000 en ese edificio. El que va a comprar un apartamento de $400.000 va a ir a un edificio de 400.000. Entonces, es importante, si yo tengo un apartamento de 200, decir, ¿sabes qué? Yo le voy a poner gypsum, le voy a poner molduras, quién sabe, luz empotrada, y le invierto 15, 20, $30,000, quién sabe el mercado si me reconozca eso. Pero si yo hago una inversión muy alta, quién sabe el mercado el día de mañana no me pague esa inversión. Volviendo al ejemplo, si tengo un apartamento de 200.000, invierto $200.000, lo más seguro no recupere esa inversión tan alta. Yo siempre digo, no hay un número exacto, quién sabe mantenerte en un 10, 20% de lo que vale la propiedad en cuanto a la inversión.
Y algo bien importante que sí pienso que el mercado reconoce es, si yo vivo sobre todo en una casa, invertir en seguridad. Una casa que, por ejemplo, yo llegue y ya tenga muros o verjas, esto sí la persona no lo va a reconocer. No me tengo una inversión de 5.000, 10.000, tiene un poquito más, pero ya la persona se siente más segura en esa propiedad. Antes muchos promotores te daban ya los muros hechos. Eso con la práctica ya hoy en día se ha ido perdiendo. Entonces la persona, yo diría, lo primero que investir, que sabe muros, eso hay que tener mucho cuidado, porque el muro hay que hacerlo bien hecho en el límite o de tu lado, para que no haya temas con los vecinos. Pero sobre todo el tema de seguridad, sentir en esa casa. Y en el caso de apartamentos, ¿cuáles inversiones o en qué áreas de ese apartamento podrías decirnos que vale la pena invertir para que incremente de alguna u otra forma el valor del activo? Y luego apartamento, yo te diría que unas molduras de gypsum bien hechas, con algunos ojos de buey o algo empotrado. Eso te diría que es de las cosas más sencillas en un apartamento y le cambian de una vez cómo se ve el apartamento en sí. Claro. Obviamente los colores de pintura. Es una versión a veces súper básica, pero si uno escoge colores, a veces dos colores diferentes o colores adecuados que den amplitud y demás, eso puede ayudar muchísimo en la inversión. En un apartamento es un poco más complicado cambiar pisos. Lo que hace mucha gente, si el piso, por ejemplo, se rajó o ya el piso está un poquito gastado, es que le ponen esta madera laminada o parqué encima del otro piso. Esto a veces se ve bonito, los cuartos. Y te diría que una inversión que en apartamentos y después de unos años que mucha gente hace en la cocina. Pero hay que tener en cuenta que una cocina hoy en día, yo creo que básica, puede costar 8.000, 10.000 dólares. Entonces, eso es una inversión. Entonces, pero sí, si tú entras en un apartamento y tienes la cocina más con moderno, con sus sobres de granito bonito, de mármol, lo que sea, esto obviamente le da vistosidad al apartamento. Si yo me gasto, porque quiero llegar y aterrizar un punto, Raúl. Si yo me gasto $40.000, le cambié el piso a mi apartamento y le puse mármol. Ajá. En ese mismo edificio que comentas que los apartamentos tienen precio promedio de 200K, el mercado o el evaluador me reconocería que mi apartamento ya no vale 200, sino que vale $240.000. Te diría que estás en el límite de lo que se pudiera reconocer. Y ahí te corres el riesgo de que te vaya a comprar, no le guste el mármol que a ti te gustó. Entonces, de nuevo, ya es un tema de gusto, pero quizás estás en el límite de decir, sabes que el tuyo sí vale 230, 240. Pero si me dijera que te gastaste $100.000 en mármol, quizás yo te diga, bueno, el apartamento vale 250, 260. Pero $40.000 en un edificio de 200, quién sabe, todavía está en el rango de lo que el mercado está dispuesto a absorber. Claro, el punto donde quiero aterrizar es que muchas veces queremos hacer inversiones, que me gasté 40, 50, 60, $100.000 en mi apartamento y queremos que el mercado o que el comprador interesado reconozca ese valor cuando inmediatamente una vez tú instalaste esa mejora, le afecta lo que ya hemos conversado, que es la depreciación y por el uso y desgaste normal del tiempo de ese activo. Entonces, lo que invertiste que costó $80.000 en ese piso, en esa cocina, desde el día siguiente comienza a disminuir su valor en el tiempo y nos queda en la cabeza, no, yo invertí $80.000 hace 10 años atrás y quiero que se me reconozca cuando hoy en día podría valer mucho menos. Mira, acá es algo bien importante, sobre todo cuando hacemos remodelaciones. Hacemos el número total y decimos, yo invertí $80.000. Pero la primera parte de la inversión, normalmente es demolición, acarreo de caliche y demás. Tú estás quitando algo que te costó, por decir algo, $10.000, pero lo tienes en el número de lo que invertiste. Entonces, $10.000 fue para quitar lo que tenías. Exacto. En teoría, esos $10.000 no suman. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Definitivamente, hay que ser un poco cuidadoso en esas inversiones. Inversiones grandes. Si tú me dices una casa en Santa María, y le quieres invertir, no sé, en una cava de $300.000, quién sabe, el mercado te lo absorba sin ningún problema. Pero hay que tener un poquito de cuidado en las inversiones que uno hace en nuestro vida. Hay que dar fino, hay que dar fino. Sí. Ok, yo tengo aquí también otra consulta, porque esto nos ha llevado a que en el mercado actual, y se han visto mercados no solamente aquí a nivel nacional en Panamá, sino en Latinoamérica, y se ve muy comúnmente en Estados Unidos, un gran error que cometen los inversionistas, que es el
el concepto este del white elephant o el elefante blanco. ¿Estás familiarizado con ese concepto? No, no. El elefante blanco es lo que hoy en día, por ejemplo, para hablarte de una propiedad que es bien conocida aquí en Panamá, es lo que ha pasado con la propiedad de Mariano Rivera. Ok. Esa propiedad aplica muy bien al concepto del elefante blanco. Es decir, propiedades que están en los rangos de los $100,000 y agarras y construyes este gran elefante blanco. Ok. Te gastaste $1 millón Que está fuera de ese mercado. que está fuera de ese mercado y esperas que el día de mañana que tú quieras vender esa propiedad, el comprador te pague ese $1 millón. Es el perfecto ejemplo de los métodos que hablamos anteriormente. Quién sabe, en costo, si te dé el $1 millón que haya invertido, pero el de renta no, y el compartido tampoco. Entonces, ese es el típico ejemplo donde yo te digo, la inversión es muy difícil que el mercado esté dispuesto a pagar. Yo he visto propiedades en lugares con unas inversiones muy altas. He visto propiedades con 2 canchas de tenis, piscina bajo techo, no sé, diferentes cosas que tú al final dices, es muy difícil que el mercado te vaya a pagar porque era un uso muy especial de la persona que lo tenía. Al igual que cuando entras en propiedades y tienen inversiones en muchos detalles, y esas sean muy de la persona, Muy personales. muy personales, Sí. o muy culturales, por ejemplo. Entonces, quién sabe que compra, diga, yo quiero comprar propiedad, pero todos estos adornos o esta decoración, no quiero, o sea, no quiero invertir en eso. Entonces, viene un poquito de la parte de, pero digo, interesante el concepto del elefante blanco que está. Sí, o sea, yo veo el elefante blanco y yo veo las casitas súper chiquitas con un valor X y yo veo esta gran mansión gigante que sobresale Es muy difícil que puedas vender esa a mansión luces largas. al precio que invertiste construyendo. Sí, esa casa que se encuentra allá en Mariano Rivera realmente aplica muy bien el concepto este del white elephant Correcto. que se trae allá de esas propiedades. Oiga, abrimos preguntas y respuestas porque se nos está terminando el tiempo, Raúl. Oye, cuando uno habla de lo que le apasiona... Buenos días. Buenos días. Buenos días, Eric. Buenos días a todos. Elizabeth Bousman desde la provincia de Colón, mi bella. Elizabeth, de 3. Bienvenida. Mi C3. Que digan algo de Colón, sobre los criterios en el área de Colón y zona libre, los precios, cómo andamos, alguna referencia. El jueves estuve en Colón, en Puerto Escondido. ¿Ah, sí? Sí. Mira, Colón es una provincia que se sigue moviendo. A mí me encanta la distribución, por ejemplo, de Colón, de la misma ciudad. Te diría que zona libre es una zona que durante los años el modelo ha ido cambiando. Y tú que estás allá sabes que hay muchas propiedades ahorita disponibles porque el modelo económico de zona libre en los últimos años se ha visto afectado como tal. Y esto también ha causado que los valores bajen un poquito. Ojalá terminemos de ordenar las ideas para ver qué vamos a hacer, por ejemplo, con el casco antiguo de Colón. Correcto. Puerto Libre, estas cosas deberían ayudar a que se promueva la inversión en propiedades y la gente vuelva a empezar a construir, sobre todo negocios, que son los que se verían beneficiados con todos estos beneficios creo que son $2,000 al año que la persona puede ir y utilizar sin Es correcto. El metraje en zona libre, bodegas, por ejemplo, ¿tiene alguna idea de cómo está ahorita mismo fluyendo? No lo tengo a mano, te lo puedo averiguar. Lo que sí te diría es que depende mucho del lugar. No es lo mismo, por decirte algo, zona libre que Franceville, que Cocosolito. No, estamos hablando de zona libre, Franceville, Cocosolito, cascos más o menos, pues no hay tantas bodegas, no hay tanta, pero en Franceville que hay muchas bodegas tratándose de vender, pero el metraje, los dueños no aterrizan con los precios, quieren vender al precio que la mandaron a hacer hace no sé cuántos años. No, los mismos dueños no aterrizan con los precios, ni siquiera ya en alquiler. Están soñando, las ofertas son muy bajas. Eso es la realidad de muchos sectores del mercado, que todavía hay muchos dueños que se quedaron con estos valores altos en la cabeza, y el mercado ya se ha ido actualizando al punto de que quizás no llega a un acuerdo.
Y quién sabe, esos dueños se quedaron o porque están tratando de cubrir esa deuda, porque todas esas galeras Claro. las tuvieron que construir muchas veces con un préstamo interino o con línea de crédito. Pero sí, Correcto. si me escribes más tarde te puedo averiguar un poco cómo anda Ok, lo que... muy bien, Otra gracias. pregunta por acá. Gracias, Elizabeth. Saludos. Gracias. Saludos. Dice Gina, buen día Eric y Raúl, interesante exposición. Mi consulta es, en un pedazo donde hay varias propiedades vendiéndose, en un precio más bajo y las características del apartamento como cantidad de estacionamiento y creo que no termina. No, pero me imagino que va por la línea de los bienes anejos. Sí, puede ser. Sí, normalmente en el avalúo sí van a ver la diferencia cuando, por ejemplo, un apartamento tenga más estacionamientos y tenga, por ejemplo, depósitos. Estos son bienes anejos que son parte de la propiedad. Es importante, yo siempre recomiendo que en las escrituras, y esto a los brokers también les digo, que en las escrituras pongan la cantidad de estacionamientos con lo que se está vendiendo y si pueden poner hasta el número. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay veces que se hacen compraventas y no queda registrado. Y ha pasado que en años posteriores la persona compró 3 y después dicen que me la eran 2 y no queda definido. Sí. Y esto es bien importante un poco para ayudarlos a ustedes. Pero sí, por ejemplo, si el apartamento típico tiene 2 estacionamientos y el que ustedes están vendiendo tiene 3 y tiene 2 depósitos, el tercer estacionamiento y los 2 depósitos le van a aumentar el valor a ese apartamento. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, tamaño de depósito, cantidad de habitaciones, precio, ¿puede la precio de venta variar? Creo que Sí, sí, el precio de venta va a variar dependiendo de los bienes anejos. Sí. No, increíble. Gracias por la pregunta, Gina. Y es que al final el precio de venta es el factor más importante a la hora de vender la propiedad. Y yo, por ejemplo, en todos estos años que he estado trabajando con personas, ayudándoles en la compra-venta de propiedades, para mí, yo considero que 70% de las propiedades que están anunciadas allá en los portales inmobiliarios son meros precios emocionales. Meros precios emocionales. Y a la hora que hay una persona interesada, no llegan a esos acuerdos porque estas propiedades no tienen un avalúo que le respalde. Y si tiene un avalúo, el mismo ya está vencido. Por ende, en el caso de Elizabeth, estos propietarios que se quedaron con precios de años atrás, es importante que hagan su avalúo, o si ya lo hicieron en su momento, que lo actualicen con el fin de que ellos puedan reconocer que no es el corredor que pone el avalúo, no es el comprador que lo pone, ni mucho menos el vendedor, sino que es simplemente la libre oferta y demanda que se encuentre en ese determinado momento. ¿Sabes qué pasa a veces? Que los corredores nos llaman y nos dicen, mira, yo sé que esa propiedad no lo vale, pero yo tampoco quiero, ¿sabes? Como desencantar al cliente Sí. y bajarlo a la realidad del mercado, sabiendo el corredor de que no lo va a poder vender el precio que el cliente quiere. Entonces, ahí muchas veces la estrategia, y de nuevo, volviendo a la parte de haga un avalúo y empiece el proceso de una manera correcta, es, señor, yo le recomiendo poner un precio de mercado puesto por un tercero. No es que yo como corredor le estoy diciendo ni tal persona que es el comprador, porque obviamente ahí cada uno tiene el parte interesada. Vamos a conseguir un tercero, un evaluador independiente que diga cuánto vale la propiedad. Y sobre eso, entonces nos sentamos a ver cuál va a ser el precio de venta. Sí. Entendiendo también que es un mercado que negocia. Entonces, si el avalúo dice 200, no lo pongas en 200, porque te van a ofrecer 180. ¿Cuánto es aproximadamente ese porcentaje de descuento al momento de negociación que has logrado ver en los avalúos? Ni idea, eso depende mucho de la persona que está negociando. Muy bien, perfecto. Mira, cuando yo me encuentro en esa posición en la cual tengo que decirle al propietario que el precio de venta que él espera no es cónsono con el mercado, yo soy de los corredores inmobiliarios que sí se lo digo directo. Y le digo, señor propietario, ¿usted quiere escuchar? ¿Quiere que le diga lo que usted quiere escuchar o lo que realmente es? Y se lo digo directamente y le digo, muchas veces el mercado nos lleva al cielo cuando hemos comprado bien, como dice Warren Buffett, o muchas veces nos tienen el sueldo, como ocurre en la mayoría de los casos actuales, porque el mercado ha cambiado. Ahora bien, muchas veces después de hacer un avalúo, que es mi primera recomendación, y tenemos ese documento, evaluamos los números, vemos cuánto hay que pagar de hipoteca, los impuestos, los honorarios del asesor inmobiliario, los gastos legales, y si ese valor neto es un número, le digo a él o ella, con el que usted está de acuerdo, se siente conforme,
entonces salimos del mercado. De no tener la conformidad, que muchas veces le digo, vamos mejor a alquilar. Claro. Alquilamos, tenemos un ingreso pasivo, mantenemos los costos fijos de esa propiedad, esperamos que el mercado mejore y entonces nuevamente podemos salir al mercado cuando los números estén mejores. Eso es una realidad. Yo te diría que además a eso, recomendar al cliente que haga la evalúa ayuda un poco a saber si en verdad quiere vender. Porque pasa que mucha gente te dice, bueno, pongámosla a la venta a ese precio, A ver qué pasa. a ver qué pasa. Pero en su cabeza no hay un plan de vender. Y muchas veces pasa que llega una persona interesante y dice, bueno, pero yo para dónde me voy a mudar. Exacto. ¿Y qué voy a hacer? En verdad yo quiero vender. No sé si O simplemente están probando el están mercado. probando el mercado, pero a veces el mercado los prueba a ellos. Entonces viene la parte de, no sé si en verdad Claro. quiero vender. Sí, no. Eso pasa también. Es muy interesante porque nosotros hablamos mucho en el corretaje inmobiliario que la motivación es la clave para saber si vas a tener resultados con X propiedad. Dependiendo de la motivación de ese cliente que está vendiendo, entonces vas a tener resultados. Yo siempre digo que a mayor motivación vas a tener un precio justo de mercado, pero si la motivación está acá arriba, el precio emocional va a estar acá. Entonces, oigan, se nos ha acabado el tiempo. Raúl, Excelente. para mí ha sido un placer compartir Buenísimo, contigo. un placer. Tenemos una pregunta por acá. Cuéntanos. ¿Crees que llegue un momento que el mercado vuelva a subir sus precios? Digo, no creo que tanto como antes, pero sí lleguen a como que a valorizarse más. Sí, yo te diría que ya se está viendo un alza. De nuevo, teníamos una baja, ya se está viendo un alza y pensaría que deberíamos seguir subiendo. Y eso va muy ligado a ese inventario que se va a ir construyendo. Mientras haya menos propiedades, te vas creando una demanda más alta. Pero sí, yo pensaría que vamos a hacer. Así es. Raúl, para culminar, reflexiones que nos dejan las personas que están todavía pensando si hacen o no un avalúo, y nos regalas, por favor, tus redes sociales, contactos, para que las personas que estén allá puedan contactarte de manera directa y solicitar la cotización de ese avalúo para que entonces comiencen el proceso de la venta Con mucho efectiva de esa Y propiedad. algo muy importante, hay algo que trabaja bien muy de cerca con los brokers. ¿Está cierto? Nosotros o le podemos dar 10% de comisión a los brokers o 10% de descuento, uno a la otra. Escuchen, señores, tomen nota, 10% de Dependiendo comisión. de lo que ustedes nos digan. Y sí, nosotros en Instagram es Avinco Avalúos. Mi celular, si quieres, Erika, ahora lo pones en las redes, 6617-1116. Con gusto me pueden escribir y canalizamos ahí las solicitudes que tengan de avalúos. Avalúos a nivel nacional, como mencioné, tenemos sucursal en Panamá, en Santiago de Veraguas, y tenemos personal en Chitré y en David, cosa que nos da la capacidad de cubrir a nivel nacional. A las órdenes, lo que necesiten, y siempre agradecido por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias. Saludos y Mira. gracias a aquellos los que se conectaron. Que tengan un feliz lunes e inicio de semana. Saludos.